expresidente de la República, autoridades de la universidad, profesores, estudiantes, público en general. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cerramos con esta tercera conferencia del ciclo que la Cátedra de Historia, Política y Sociedad de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort inició en noviembre de 2012, acerca de los 40 años del golpe de Estado. En la primera conferencia tratamos con Leonardo Abercon, Álvaro Alfonso y Carlos Julio Pereira las enseñanzas de 1972 en perspectiva democrática. Luego, en abril de este año, la segunda conferencia giró en torno a las tentativas y los fracasos del peruanismo militarista. El país de febrero al fin de la huelga general el 9 de julio de 1973. Y contó esa conferencia con la presencia de Adolfo Garcés y su trabajo La política de la fe, de Yuri Gramajo y Sergio Israel, que presentaron el golpe de febrero, y de Alfonso Leza con su investigación El pecado original, la izquierda y el golpe militar de febrero de 1973. En esta ocasión pedimos a los expresidentes de la República que nos dieran sus perspectivas sobre el golpe de Estado. Accedieron a la invitación los doctores Jorge Valle, presidente entre 2000 y 2005, Luis Alberto Lacalle, presidente entre 1990 y 1995, y Julio María Sanguinetti, presidente entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000. Desde la Cátedra de Historia, Política y Sociedad queremos anunciarles además que hacia el mes de noviembre de este año estaremos seguramente iniciando el segundo ciclo de conferencias que se llamará A 30 años del final de la dictadura, con una primera conferencia que tratará acerca del acto del obelisco de noviembre del 83. Para nosotros son muy importantes estos ciclos de conferencias sobre temas de historia reciente del país. En efecto, todos los que fuimos alguna vez estudiantes universitarios sabemos que el conocimiento nos llega a través de distintas vías, sobre todo la asistencia a los cursos y el diálogo provechoso con los profesores, a través también, por supuesto, de la lectura, en particular de libros, por supuesto, insustituible herramienta para aprender sobre estos asuntos de historia, política y sociedad, pero también a partir de estos momentos particulares, que son, en este itinerario universitario, estas conferencias concretas, donde accedemos directamente a la opinión de quienes ocuparon responsabilidades de gobierno o destacados lugares en la vida política, social o académica del país. Son estas conferencias momentos importantes, pues, que conservamos luego en un lugar destacado de nuestro recuerdo académico. Es en este sentido, entonces, que estos ciclos vienen a complementar la tarea pedagógica universitaria y, por la buena recepción que están teniendo, por cierto, en nuestros estudiantes, nos damos cuenta que son bienvenidos y son también necesarios. Los voy a dejar entonces con las reflexiones de los expresidentes de la República, que por orden alfabético dan uso de la palabra, los señores Valle, Lacalle y Sanguinetti. Tenemos previsto una oración más o menos de un total de algo más de una hora, con el total de las 3 exposiciones, de forma de poder luego habilitar a preguntas de los estudiantes, que es en definitiva también parte de este ejercicio académico. Hay que cortar los celulares. Todos aquellos que tengan celulares los tienen que apagar. Sí, y exacto, con un balde. Vamos a editar, van a salir las conferencias en televisión también. Están todas ya, después te paso el pique para que puedas. Muchas gracias entonces por su atención y lo dejamos con el expresidente doctor Jorge Valle. Muy buenas tardes. 2 más. Voy a tener que hacer 3 discursos. Nosotros, cuando recibimos esta invitación, no estábamos muy seguros de participar de las reuniones, porque nos hemos pasado toda la vida en los últimos 40 años haciendo exposiciones sobre lo que pasó. Y en realidad hay momentos en que uno dice, bueno, vamos a dejar que sean los historiadores los que hagan estas exposiciones, porque ya han pasado más de 40 años, ¿no? Bastante más de 40 años. Aceptamos para decirles algunas cosas distintas a lo que habitualmente tratamos cuando analizamos estos temas, porque por lo general, cuando analizamos la historia de nuestro país, del Uruguay, en cualquier tiempo la analizamos reducida a su marco territorial e institucional
a veces un poco más ampliada, ¿no verdad? Porque interviene Brasil, interviene la Argentina, pero luego reducida a las cosas que tienen que ver directamente con lo que sucede acá. Y yo creo que eso en cierta medida es un error, porque nada de lo que sucede acá sucede porque sucede acá. Todo sucede porque sucede en el mundo. Si a Napoleón no se le hubiera ocurrido quedarse con España, quizás no hubiera habido un movimiento en 1810. Y otras cosas han pasado así, fueron siempre así. Cuando nosotros acompañamos a Wilson Ferreira en 1963 a Londres a vender carne y no pudimos vender ni un kilo más de carne, sabíamos que la cosa desde el punto de vista económico para el Uruguay iba a ser muy mala. Si miramos lo que pasa hoy, decimos, bueno, ya Europa tanto no nos interesa porque tenemos otro jugador que se llama China y que es el gran comprador de todas las cosas. Es el gran jugador, es el que nos compra la soja, el que nos compra la carne, el que nos compra la madera, el que nos compra la celulosa. En una palabra, las cosas suceden en el mundo y por eso también suceden acá, porque no solamente porque estamos en el mundo, sino porque al ser parte del mundo, los que tienen más potestades para decidir las cosas hacen que esas cosas que ellos organizan sucedan en nuestro mundo. Y es sobre eso lo que quiero hablar. No quiero hablar sobre cómo fue que los militares llegaron al poder, porque la primera cosa que tendría que decir es que si no hubiera habido guerrilla, no hubiera habido golpe de Estado. Y entonces sería mi explicación de los 41 años. Sin guerrilla, no hubiera habido golpe de Estado. Los militares no habrían tenido que concurrir por el mando del Parlamento a enfrentar a los Tupas y tampoco habrían tenido que encontrarse después en el batallón Florida para que los Tupas lo convencieran que había que hacer una revolución de tipo peruanista. Pero me parece que hay una escenografía mucho más grande, mucho más amplia y de carácter universal, que se aplica en todos lados al mismo tiempo. Se aplica en Asia, se aplica en África y se aplica en América. Seguramente ustedes como estudiantes accedieron al conocimiento de lo que fue la Guerra Fría. Termina la guerra en el 45 y ¿quién gana la guerra? Rusia. La guerra no la gana Inglaterra ni Norteamérica, la gana Rusia. Porque Rusia es la que destruye al ejército alemán. Y si no se hubieran destruido los tanques alemanes de von Manstein en Kursk, porque von Manstein no tenía ya más ni combustible, y los rusos tenían dos ingresos enormes por Mannheim, por el norte y por el sur de los productos americanos, y estuvieron dispuestos a poner 30 millones de muertos, los ingleses y los americanos no hubieran desembarcado en Europa. Les hubiera sido imposible. Por tanto, el ganador de la guerra fue Rusia. El ganador psicológico, el ganador ideológico. Y por tanto, Rusia vendió la idea de que su sistema era un sistema no solamente capaz de derrotar al enemigo, sino aportar justicia. Ahí empezó la Guerra Fría, porque los países que antes manejaban supuestamente las cosas en el mundo habían desaparecido. Francia, Inglaterra, Alemania habían desaparecido. Un día a los ingleses y a los franceses se les ocurrió desembarcar con los judíos en Egipto y Eisenhower por teléfono les dijo vuelvan para casa. Por teléfono. Por tanto, en el mundo había dos lugares. Y empezó un mundo de los buenos y de los malos. Los buenos eran los que tenían la bandera socialista y los malos eran los que tenían la bandera capitalista. Pero Khrushchev tuvo una actitud muy particular en ese sentido. Khrushchev, y lo dijo y lo voy a leer porque es muy importante escucharlo a Khrushchev. Khrushchev dijo que la futura política exterior de la URSS
era la continuación de la lucha entre dos sistemas sociales, pero una lucha por medios pacíficos, sin guerra, una lucha política, económica e ideológica, pero no militar. Esa fue la tesis pública de Khrushchev. Khrushchev se fue en 1961, lo fueron en 1961. Porque hubo problemas internos en Rusia por esa actitud de Khrushchev y por algunos fracasos que él tuvo en el manejo de la economía. Y si fracasa uno en el manejo de la economía, fracasa en el manejo de la política. Y lo sustituye Brezhnev y cambia la política. Y Brezhnev es el que sienta la política que ninguno de los países que están detrás de la cortina de hierro puede irse del Pacto de Varsovia. Interviene en Polonia, interviene en Hungría, con una durísima revolución en Hungría, e interviene contra Dubček en Checoslovaquia. Y ahí nace todo ese movimiento en los tres continentes de organizar revoluciones para poder implementar una ideología que entendían que era la ideología de la justicia. Y la organizaron en todo el mundo, la organizaron en África, en donde había más que motivos para organizarla, porque eran todas colonias. Mao y Giap la habían organizado en el Asia y la organizaron en América. A partir de 1960, la organizaron en América. Ochoa, que fue fusilado por Fidel Castro hace poco tiempo, después de haber triunfado en Eritrea, en Somalia y en Angola, desembarcó con Teodoro Petkov en Venezuela en 1960. Hoy Teodoro Petkov dirige el diario Tal Cual en Venezuela, fuerte opositor al gobierno actual. Pero también Ochoa desembarcó en Nicaragua. Y también Camaño Deño fue otro que desembarcó en Santo Domingo. Por tanto, ya se planteó la política global tricontinental de apelar a la guerrilla como mecanismo para cambiar el sistema económico y el sistema social. Ya no fue más la idea de Khrushchev de imponerse económicamente, ideológicamente y políticamente, pero no militarmente. La idea fue imponerse militarmente. ¿Y por qué la guerrilla? Porque en ese plazo entre Khrushchev y Brezhnev, por primera vez interviene Mao, que en 1937 ya había escrito su libro sobre la guerrilla. Y Mao decía que había que acelerar a la historia, que la historia no podía ir lentamente como se suponía que iba a hacerse lentamente, en la medida que había que conquistar a la gente para que participara de su ideología. Había que acelerarla la historia. Y la forma de acelerar la historia era un movimiento armado. Y nosotros esas cosas no las leíamos, no le dábamos la importancia que tenían, y no creíamos que esas cosas fueran capaces de transformarse en realidad en todos los países, porque por empezar seguíamos pensando como el Che Guevara, que decía que el Uruguay no precisaba de ese tipo de enfrentamientos militares para alcanzar los términos de justicia, que la idea que él preconizaba de base ideológica marxista era la que podía darle al país o a la sociedad ese método político de base ideológica que traería como consecuencia la aplicación de medidas para hacernos a nosotros una sociedad absolutamente justa. Y nosotros ni leíamos esas cosas y no le dábamos la importancia que esas cosas tenían. Y es bueno leerlas, porque han pasado muchos años, y es bueno leerlas ahora, porque eso se dio como una resolución en donde participaron mucha gente del Uruguay, está la nómina de los que participaron, el 3 de enero de 1966. Comenzó en La Habana la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina. Se llamó Tricontinental.
¿Y qué declaró? El derecho de los pueblos a obtener su liberación política, económica y social por las vías que estimen necesarias, incluyendo la lucha armada para conquistar tal objetivo. Pero en los pueblos subyugados de Asia, África y América Latina no hay tarea más importante. La conferencia proclama el derecho de los pueblos a oponer a la violencia imperialista, la violencia revolucionaria, para proteger en tales circunstancias la soberanía y la independencia nacional. O sea, más allá de que existiera realmente en la magnitud que lo establece la violencia imperialista, lo cierto es que la mecánica no era la mecánica de ir a votar, como finalmente todos los que participaron de la guerrilla están en el gobierno, pero por el voto, no por el fusil. Cosa que habla muy bien de la democracia, por cierto. Están no por el fusil no llegaron por el voto. Y si algún día se van a ir por el voto, no por ningún fusil. Sin embargo, creyeron eso y lo postularon, lo escribieron, hicieron otras cosas llamadas las olas, en donde la declaración de las olas es terrible, que constituye un derecho y un deber de América Latina a hacer la revolución, que los principios del marxismo-leninismo orientan el movimiento revolucionario de América Latina, que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina, que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental que es la lucha armada, que la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye el método más eficaz para iniciar y organizar la lucha revolucionaria en la mayoría de nuestros países, que la dirección de la revolución exige como un principio organizativo la existencia del mando unificado político y militar como garantía para su éxito, que hemos aprobado los estatutos y creado el comité permanente con sede en La Habana de las OLAS, la que constituye la genuina representación de los pueblos de América Latina en 1967. Que sí que hubo realmente un movimiento organizado en el mundo, tanto en Asia como en África como en América, para alcanzar ese objetivo. ¿Y por qué hubo además una situación política y social local en cada país favorable? Porque se piensa, por la general, y los gobernantes, los que hemos manejado cosas de gobierno, pensamos que los problemas sociales, cuando existen crisis, generan dificultades institucionales muy serias. Yo recuerdo perfectamente cuando el Fondo Monetario nos negaba el apoyo y nos reclamaba y me pedía personalmente, telefónicamente, a Ninat me llegó a pedir que declaráramos lo mismo que la Argentina, o sea, que declaráramos que no íbamos a pagar nada. Y Gabriel me dijo que se venía para el Uruguay porque no había ninguna posibilidad de arreglar nada con el fondo, y yo le dije, no, mire, Gabriel, vuelva a la embajada y dígale a Fernández Feingold que me llame. Y entonces me llama el embajador y yo le digo, mire, vaya a ver al ministro del Tesoro americano y dígale al ministro del Tesoro que en el Uruguay la cuestión no es de carácter monetario, sino que la cuestión es de carácter institucional. Lo que se caen no son los bancos, lo que se caen son las instituciones democráticas. O sea, cuando hay una crisis económica es muy fácil pensar que la solución de la crisis es voltear las instituciones. Y si no, fíjense ustedes lo que pasa en Europa. Pierde Zapatero, gana Rajoy, pierde Sarkozy, gana Hollande. Y parecería que es un sinsentido. Si se llaman izquierda y derecha, pierde la izquierda en España y gana la derecha, y pierde la derecha en Francia y gana la izquierda. Entonces el factor fundamental que le pasó a estos países en aquel tiempo fue que cuando termina la guerra, en 1948, los americanos ponen dinero para salvar a todos los países que habían sido destruidos por la guerra. Pero lo ponen no solamente en Inglaterra y en Francia, también en Alemania.
y también en Italia. E inmediatamente después de eso, Carlos de la Galia recompone el Sacro Imperio Romano Germánico. Hace lo mismo que hizo Carlomagno. Y la primera cosa que hace es sacar a Inglaterra para afuera. Y la segunda cosa que hace es, le da el pasaporte democrático a los alemanes y los alemanes pagan la cuenta. Y como consecuencia de eso, cuando uno iba con cebada uruguaya a venderla a Brasil, la cebada francesa era más barata. Y cuando iba con queso o leche uruguaya a vender a Venezuela, el queso y la leche francesa era más barata. Por tanto, nos quedamos sin ventas externas, y al no tener ventas externas, las economías de estos países desaparecen. Hoy por hoy, por ejemplo, más del 76% de lo que Uruguay vende viene del campo. Todo viene del campo. O un proceso de transformación industrial agregada sobre bienes inicialmente venidos del campo, ya sean cueros o sean lanas. Entonces, si usted no tiene el comprador, como no lo tuvimos más, al punto que el Uruguay, para vender carne, en aquel tiempo, tuvimos que conseguir un señor llamado Ibrahim, que era egipcio, que le vendía la carne uruguaya a Nasser, el que manejaba las cosas en Egipto. Y después un señor griego llamado Angelopoulos, que le pasaba de contrabando la carne a los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Y en 1968 yo estuve en Grecia con Angelopoulos hablando con todos los compradores. Eran búlgaros, rumanos, yugoslavos, austríacos, todos los que estaban detrás de la cortina de hierro. No podíamos vender carne a Europa, ni a los Estados Unidos, ni a nadie. Se juntaron entonces las dos cosas. Se juntaron crisis económica en todos estos países del Mercosur, que todos dependen de la misma relación política externa, antes de Europa y ahora de China. Si China no existiera, ¿qué crisis tendríamos? Quiero decir, por tanto, que todos estos acontecimientos, pero no desde ahora, el mundo cambió en 1805 al mediodía, el 21 de octubre, cuando Nelson terminó con la flota española en Trafalgar y le entregó el poder del mar, que era el único medio de comunicación, a Inglaterra, que fue la que intervino, y en qué forma y manera, con tropas y con plata y con gente, para cambiar la situación política en América. Con Miranda, haciendo un acuerdo con el gobierno inglés, recibiendo dinero, una casa en los lugares más importantes de Londres, para organizar el movimiento revolucionario en América Latina. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto es fundamental si queremos analizar las cosas que pasan en nuestros países. Las cosas que pasan en nuestros países. Las cosas que pasan en nuestros países no son porque son cosas que suceden aquí entre nosotros, porque solamente nosotros las decidamos. ¿Por qué los militares que estaban en 1972 en el batallón Florida y en el batallón militar del Pantanoso le creyeron a los tupamaros que estaban presos con ellos todas las cosas que ellos le dijeron y sintieron que tenían que hacerlas, y por tanto sintieron que en diciembre del 72 tenían que dar un golpe de Estado para hacerlas? Porque eran para salvar al país. Ese tipo de cosas son las que tenemos que analizar y pensar cuando buscamos los porqués de por qué las cosas sucedieron. Para mí, cuando Cristi le impidió a los oficiales y a los tupamaros que estaban en el cuartel del Pantanoso esa misma noche salir a ocupar los bancos, al mismo tiempo que le impidió eso, dijo: si el golpe no lo damos nosotros, a nosotros los muchachos capitanes y coroneles nos echan. O sea, yo no quiero decir que alguien tenga más culpa o alguien tenga menos culpa.
Lo que quiero decir es que los acontecimientos que han pasado en nuestro tiempo histórico, en el reciente y en el pasado, son parte de acontecimientos de mucho mayor importancia y mucho mayor extensión, en donde nosotros ni siquiera participamos y en donde las cosas que sucedieron más tarde que en otros lugares, porque como lo dijo el Che Guevara, este era un país que no necesitaba la guerrilla para mejorar. Eso nos sirve a nosotros, no digo como solución para resolver nuestras dudas y nuestras dificultades para interpretar conductas, sino que nos sirve para saber qué es lo que tenemos que hacer para evitar que cosas iguales pasen más tarde. Ustedes son todos jóvenes, la inmensa mayoría. Yo soy el más viejo de estos jóvenes que están acá. Tengo 86. Estoy seguramente dispuesto a vivir 10 años más mínimo. No voy a ver ninguna de estas cosas porque no van a volver a suceder, pero para evitar que ellas sucedan, el tema primero y más importante, y voy a hablar en términos mujiquistas, que la barriga de todos esté llena. Y solamente eso se logra si realmente nos insertamos al mundo nuevo. El mundo es global. Ya fue global. Fue global con Roma. Fue global con Inglaterra. Y hoy de vuelta es global. Si nos metemos en el mundo global, vamos a poder vender lo mucho que hoy estamos vendiendo, producir el doble de lo que estamos produciendo. Entonces va a ser una discusión de cómo hacemos para que esos enormes bienes traigan la mayor justicia posible. Y no tendremos que volver a discutir golpe de Estado, ni por qué, ni cuándo, porque no lo sabrá nunca más. Muchas gracias.